Hola, ¿qué tal? Hoy es lunes 14 de noviembre del 2022 y vamos a empezar la clase correspondiente a Psicología Comunitaria, Social e Institucional de la Escuela Superior de Medicina de la Universidad Nacional de Mar del Plata, y vamos a dar una clase de introducción al pensamiento de Michel Foucault, que es amplísimo, pero vamos a centrarnos básicamente en el concepto de panóptico, y en este libro, que se llama Vigilar y Castigar, que es un libro de los años 70, y vamos a tomar básicamente el capítulo de este largo y extenso libro. La obra de Foucault es muy amplia, este libro que tiene unas, yo qué sé, casi 400 páginas, pero nosotros vamos a dar el capítulo 7 del libro, que se llama así, a ver si dice bien, el panoptismo, ¿sí? Bueno, para hacer una introducción, una breve introducción a lo que es la enormísima obra de Foucault, ¿no? Que es un pensador francés que nació en 1926 en Francia, y que se murió en 1984, víctima del SIDA, de la epidemia del SIDA. Vamos a plantear algunas cuestiones, primero en un PowerPoint para introducirlos un poquito a la obra de Lacan, a la obra de Foucault, y vamos a tratar de ver algunas cuestiones que son muy importantes dentro de la currícula de lo que es la psicología comunitaria, social e institucional prevista para esta materia. Yo voy a compartir una pantalla, en principio, de un PowerPoint que hizo justamente la doctora Mainetti, que es antropóloga y que fue también durante muchos años adjunta de esta materia. Bueno, acá ven, empieza ahí planteando quién es Michel Foucault, cuándo nació, como les dije antes, 1926. Ustedes vean en qué poco tiempo Foucault, en qué poco tiempo de vida Foucault justamente produjo una amplísima obra, tan amplísima obra, y tantas conferencias dio, y tantos textos escribió, que no hay todavía como una obra completa de Michel Foucault, de tanto que escribió, porque él tenía la costumbre, digamos, el método de escribir las conferencias cada vez que las daba, así que hay muchísimo escrito. Bueno, acá, justamente en este PowerPoint, empieza, acá tienen este texto, que es básicamente que vamos a trabajar, el capítulo 7 del panóptico, que es vigilar y castigar, que tiene el subtítulo justamente de Nacimiento de la prisión, ¿sí? Donde él estudia estas cuestiones, porque lo que vamos a ver es qué relación hay entre el saber y el poder, ¿sí? Foucault perteneció, como ustedes lo vieron en los textos del primer examen parcial, ven, corresponde a un pensamiento estructuralista en Francia, en donde vimos justamente autores, y nombramos autores como Claude Lévi-Strauss, ¿no? Y de alguna manera Foucault fue alumno, acá aparece el pensamiento estructuralista en Francia, y acá ven a Lévi-Strauss como el pensamiento salvaje, antropología estructural, como el estructuralismo se plantea así, Foucault, las palabras y las cosas, ¿no? Y cómo María Marta Mainetti lo que planteó es esto de síntesis, buscar una crítica fuera del marxismo a la sociedad capitalista, y toman a Heidegger. Ya lo habíamos nombrado a Heidegger en el primer cuatrimestre, y entonces habíamos planteado de Heidegger: la modernidad olvida el ser y se dedica a la conquista de los entes como objetos, ¿no? Es una crítica que Heidegger hace a la modernidad. Acuérdense que la cita que habíamos tomado de Heidegger en su momento es: habitamos el lenguaje, somos seres que habitamos el lenguaje. Este movimiento estructuralista en donde se sitúa Foucault
plantea para El hombre ha muerto, que es una cita de Nietzsche, se basa en Nietzsche a través de Heidegger, en Dios ha muerto, y se opone a Descartes, que es otro filósofo que fue el que inauguró la modernidad, ¿no? En esta cuestión de que algunas veces en el colegio secundario lo han visto, ego cogito ergo sum, ¿no? Y en donde sitúa al yo en un lugar de la historia del pensamiento, y bueno, esto de pienso, luego existo. Tanto Foucault como sus contemporáneos fueron muy influenciados por lo que fue el psicoanálisis. Entonces ya se había descentrado el yo, ¿no? Digamos, de las teorías que en ese momento instala Freud con el psicoanálisis, y aparece la idea del sujeto, ¿no? Pero con Lacan. Pero tampoco aparece el sujeto ahora como centro, empieza a ser el sujeto a ser interpelado. Entonces el sujeto pertenece a la trama histórica. El sujeto no es constituyente de la realidad. Ustedes lo han visto en la realidad, ¿no? La construcción social de la realidad. Entonces justamente lo que aparece es que no es que la realidad surge de cada uno de nosotros, sino que la realidad se construye, y se construye a partir de discursos, a partir de ideas, y no es algo dado ni natural, sino que se va organizando según los saberes epocales y las epistemes de época, justamente como vimos en el repaso de la clase pasada. El sujeto constitutivo por las relaciones de la estructura. Bueno, no podemos dejar de ver a Foucault sin pensar unos acontecimientos que en ese momento estaban apareciendo en Francia, en el 68, no sé si ustedes lo saben, aparece lo que se dio en llamar el movimiento de el Mayo francés, donde los estudiantes y luego los obreros, ¿no? Se salen a la calle tratando de intentar plantear un nuevo orden más justo, más socialista, y aparece el Mayo francés. Ahí ven ustedes los estudiantes en Francia, los que luego se suma la huelga obrera, y abajo ven justamente acá donde aparece Fidel Castro, bueno, el Che Guevara, entre otros, digamos, en donde aparece la idea de poder justamente digamos, generar un movimiento de cambio donde prevaleciera una justicia social, donde prevaleciera, digamos, cierta dimensión política que hasta el momento no era tal. Es interesante que si ustedes lo buscan, inclusive Google, Wikipedia, verán todo lo que significó el Mayo francés, y es en mayo del 68, donde los autores, este autor que vamos a ver y otros autores, de alguna manera son partícipes y también creadores de las ideas que tenían estos estudiantes. Bueno, y acá aparece un concepto importante, ¿no? Que es el de las sociedades disciplinarias, ¿no? Foucault lo que va a plantear es que la sociedad va a pasar de una sociedad disciplinaria a una sociedad de control, pero vamos a ver primero qué es una sociedad disciplinaria, ¿no? Aparece justamente acá, tiene un texto de Michel Foucault que es La historia de la locura, ¿no? Este es un texto primero, Foucault escribe sus primeros textos con Historia de la locura, el nacimiento, primero el nacimiento de la clínica, Historia de la locura, para después intentar hacer más una genealogía de estos conceptos. Entonces aparece justamente el texto de cómo va a aparecer este libro famoso de Foucault, que es La historia de la locura en la época clásica. Bueno, ¿qué son las sociedades disciplinarias? Aparece un poder que se va a su vez invisibilizando cada vez más. Bueno, ¿qué significa un poder invisible que se va invisibilizando cada vez más?
en el panoptismo, que lo vamos a ver dentro de unos minutos, pero vamos a empezar a definirlo ahora, hasta el momento el castigo a los culpables aparecía de una manera a modo de suplicio, digamos, aparece justamente en el texto de Foucault, Vigilar y Castigar, la idea de que antes digamos, en la antigüedad los criminales eran justamente castigados en forma corporal, ¿no? Aparece lo que es un concepto importante, que es el control de los cuerpos. Los criminales eran fustigados, ahorcados, ejecutados en la plaza pública. Aparece un dolor infligido como castigo sobre el cuerpo. Pero lo que empieza a trabajar justamente Foucault es la idea de que puede aparecer un poder como un control invisible, y toma para eso una idea de Jeremy Bentham, que acá está, que es el panóptico, en donde Jeremy Bentham, que es un filósofo justamente del 1700 y pico, en donde plantea un tipo de estructura, y acá la ven bien, ¿no? Una estructura central en donde en lugar de el calabozo lo que se utiliza es esto que se llama panóptico, porque se va a pasar de la idea del calabozo, en donde está oscuro, el llamado así delincuente es encarcelado en la manera en donde no se ve, en donde sufre de la oscuridad, sufre del aislamiento, a un sistema disciplinario, digamos, en donde el sujeto encarcelado está constantemente visibilizado. Y esto aparece en el sentido de que se necesitan pocas guardias, ven, ubicados en esta torre central, en donde pueden ver a todos estos detenidos de una manera particular. Entonces pasa justamente, aparece, el sujeto pasa a ser, el poder se torna invisible cuando las personas, los sujetos, se tornan cada vez más visibles. Entonces, pasamos de la oscuridad del calabozo a la transparentización, a la visibilización de estas personas que están constantemente con la sensación, y se lo explica muy bien Foucault, de ser constantemente vistos, ¿no? Sin y lo dice de una manera muy interesante, ¿no? Dice el sentimiento de ser constantemente visto, ¿no? No es que a cada rector de la cárcel en este tratamiento que hace Foucault de lo que es la prisión, y ustedes dirán, ¿por qué nos darán esto en psicología comunitaria, social e institucional? Porque lo que tratamos justamente de transmitir, lo que trata la currícula de transmitir mediante el comentario del panóptico es cuáles son los controles sociales que operan en nuestra sociedad según las épocas en las que estemos viviendo. Bueno, y acá aparece esta invisibilidad del poder. No sé si a alguien se le ocurre de qué manera, por ejemplo, actualmente pueden entenderse esto de ser mirados, ¿no? De la noción de ser mirados, aunque no estemos constantemente mirados. ¿Se les ocurre que actualmente hay algún método en donde porque ustedes no conocen muchas cárceles o muchas situaciones en donde, y el panóptico, ven panóptico como pan, es el prefijo que corresponde a todo, ¿no? Y óptico de ver. Ustedes se imaginan ahora a los pocos estudiantes que están hoy presentes, ¿no? Pero se les ocurre de qué manera hoy podría entenderse este panóptico, esta manera de ser visibilizado, mediante qué procedimientos actuales. ¿Se les ocurre, chicos y chicas, de qué manera somos vistos hoy, aunque no haya muchos panópticos? Lo ven constantemente por televisión. Basta con que prendan algún canal de noticias, sea de la ideología que fuere, y constantemente ustedes ven noticias que están tomadas desde las nuevas formas en que el sujeto es visto. ¿Cómo se ve esto?
pueden advertir esto de la actualización de este ser visto? ¿Por quiénes somos vistos actualmente? ¿Por quiénes somos controlados mediante la visión de nosotros mismos? ¿Alguien se le ocurre alguna idea? Por los otros, o sea, por los demás, por las Por los demás demás. personas. Claro, Es bien, como que estamos condicionados y nos sentimos todo el tiempo como que controlados por los otros. muy bien, Leila, muy bien. Ay, siempre me equivoco si sos Leila o Lelia. Leila, ¿verdad? Leila, Leila. sí, Leila. Bueno, muy bien, Leila. Y esa mirada de los otros, si vos prendes un canal de noticias, esos otros, ¿cómo aparecen en las noticias? ¿Cómo te transmiten en las noticias actualmente? ¿Qué es lo que sucedió en un choque, en un asalto? ¿Mediante qué? ¿Qué te muestran? ¿Qué nos muestra el noticiero? Imágenes, por Imágenes, ejemplo, o muy bien, imágenes tomadas por quién. por la gente que por ahí estaba justo en el momento, puede ser. Muy bien, ¿y por qué más? Muy bien, pero ¿por qué más? Por las cámaras de seguridad, ¿verdad? Ah, claro, Claro, ahí está, ahí sí. está. Entonces, no es que a cada incidente sucedido en la calle le corresponde una persona, una señora o un señor con una, con la cámara de un celular, sino que hay cámaras que constantemente van enfocando nuestro cotidiano hacer, las películas también lo muestran, en los aeropuertos hay cámaras, constantemente estamos conectados con la visión de nosotros mismos por las cámaras. Y ahí lo que se ve justamente es esta relación que antes estaba planteando con el panóptico, porque no es que a cada incidente le corresponde un testigo, sino que las cámaras como centrales pueden ir controlando, no ya así los presos, pero sí a todos los ciudadanos en relación a nuestro accionar cotidiano. Por eso, en general, las pantallas partidas de los noticieros muestran y dicen, bueno, la cámara de seguridad tomada entre la intersección de tal y tal calle en tal localidad ha captado estas imágenes. Entonces aparece la imagen del incidente en la calle, ¿verdad? Entonces ahí esa cámara no está filmando casualmente a esa situación o a ese accionar delincuencial o incidental, sino que hay alguien, uno solo o pocos, que miran muchas cámaras. Quiere decir que acá otra vez aparece esto que fue planteado por Bentham en el siglo XVIII y que luego es tomado por Foucault, digamos, alguien que nos filma, entonces somos visibilizados. ¿Se va entendiendo esto para los otros estudiantes? Hola María Clara, estoy acá, Hola, ahí está. estudiando. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Bueno, les presento al doctor Loria, Maximiliano Loria, que es doctor en filosofía, actualmente se desempeña en Arequipa, Perú, y que fue nuestro JTP y es el autor del texto que ustedes tienen de Vigilar y Castigar, sobre el panoptismo que les dimos, así que está acá. ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? Un gusto que nos acompañes en la clase. Bueno, María Clara, igualmente para mí compartir con ustedes un espacio de reflexión, de aprendizaje, de preguntas, Ujú. y bueno, también me viene bien para recordar un poquito los momentos compartidos y todo lo que fuimos construyendo En la ahí cátedra. en la Gracias. cátedra. Gracias, Maxi. ¿Quisieras empezar a hacer algún comentario? Lo mismo a Hernán, ¿eh? Pero Maxi, ahora que te tenemos acá y ahora te voy a sumar después cuando terminemos esto. ¿Te acordás que este PowerPoint creo que lo hizo María Marta, verdad? Sí, sí, creo que sí. Eh, Exactamente. Ujú. Eh, bien. Contanos un poco de lo que vos dabas cuando dábamos juntos el panoptismo. Contanos. Ah, bueno, como vos decías, esta idea fue tomada por Foucault de Jeremy Bentham, que fue junto con Stuart Mill uno de los
padres del utilitarismo, y Bentham propuso esta idea de, digamos, construir una especie de institución carcelaria donde el poder podía ejercerse sin ser visto, ¿no? Digamos, y además la persona que ejerciera esta capacidad de controlar no tenía que ser ella misma experta, ¿no? Digamos, cualquiera podía estar ahí en el panóptico ubicándose y tener bajo control, bajo su mirada, todo lo que hacían los que estaban ahí reclusos. Y es interesante también cómo Foucault muestra que hay un cambio de modo de concebir el poder, porque, digamos así, en la antigüedad, en la Edad Media, el poder se mostraba sobre todo haciendo gala, visibilizándose, mostrándose, intimidando, digámoslo así, a partir de su capacidad de mostrar su poderío, sus armamentos, y en Yo realidad hablaba luego... antes del que es castigado en la plaza pública, azotado, ¿verdad? Guillotinado, colgado, ¿no? Exacto, sí, Cómo y se bueno, pasa de eso que vos también explicabas, que era del suplicio en la sociedad del espectáculo, ¿verdad, Maxi? claro, claro, el poder hacía gala de sí, mostrándose, intimidando a partir de esa capacidad de mostrarse delante de todos, y digamos lo que Foucault intenta mostrar es que luego el ejercicio del poder se torna mucho más sutil, ¿no? Digamos así, el poder se ejerce sin mostrarse, ¿no? Y configurando la subjetividad de las personas. Es, Exactamente. es interesante eso, cómo Foucault va, digamos, siempre viendo la relación que existió a lo largo de la historia entre la configuración de nuestra subjetividad y la comprensión de la verdad, y aquellas instituciones que, digamos así, como por ejemplo la institución psiquiátrica o la institución carcelaria, iban un poco normalizando a aquellos que se, digamos, se iban de lo normal, de lo reglado, ¿no? Ujú. Eso. Exactamente. Ustedes saben, después lo van a ver en salud mental, pero Foucault toma la cátedra de Historia del Pensamiento francés en la Sorbona, ¿no? Él estudió en la Escuela Superior Normal de París, ¿no? Donde estudiaron Lacan y otros intelectuales famosos. Toma la cátedra de Jean Hippolyte, ¿no? De Historia del Pensamiento, y justamente desarrolla ahí toda su vida, además de ser invitado en todas las universidades más prestigiosas del mundo. Entonces, el poder pasa de ser visible a ser invisible, y el recluso, el preso, pasa de ser mostrado a ser visibilizado. Mostrado en la cuestión de, bueno, si roba algo, le cortamos una mano en la plaza pública o lo castigamos. ¿Alguien vio Outlander de los estudiantes? No, es una serie de Netflix. Bueno, ahí se muestra claramente cómo a un joven escocés que lucha contra el Imperio Británico en el 1740, más o menos 1743, que bueno, un movimiento escocés muy fuerte en contra de la dominación británica, es fustigado, es una escena que aparece constantemente mostrada, ¿no? También cómo aparece, bueno, golpeado, y aparece esta dimensión del cuerpo. Entonces, vamos a dejar en claro esto. El poder se muestra, digamos, los que castigan se muestran, y también de alguna manera se hace una sociedad del espectáculo del castigo. En cambio, con la modernidad aparece esto de cierta, digamos, cesación del suplicio como castigo, como decíamos antes, y aparece esto de la prisión que va a pasar del concepto del calabozo como algo oscuro,
como algo que no se ve, a ser constantemente visibilizados. Ahí aparece el concepto, dos grandes conceptos que aparecen en Foucault, que es saber y poder, ¿no? Bueno, acá aparece otra palabra. Voy a detenerme acá un segundito. ¿Cómo logra el poder imponer su verdad? Estaba leyendo un texto hoy a la mañana, en donde justamente, un texto que no les dimos porque es de una complejidad superior a la que es necesaria dar en esta materia, pero sí ustedes saben que, bueno, para eso estamos en nuestra función de docentes, ¿no? Para leer textos que nos nutran, y al mismo tiempo poder transmitírselo a ustedes sin necesidad de que ustedes pasen necesariamente por esos textos, porque bueno, cuando estén dando ustedes las materias, sí lo tendrán que hacer, pero en este momento ustedes son estudiantes jóvenes, estudiantes de medicina, en donde ustedes tienen que saber introducirse a estos temas, pero nosotros tenemos que seguir trabajando. Y uno de los textos era el que articulaba el concepto de la obra de Foucault con la obra de Lacan, y justamente el autor lo que planteaba es que hay dos grandes conceptos que reúnen a Foucault y a Lacan, que son el concepto de sujeto y el concepto de verdad, ¿no? Que no es que siempre piensen lo mismo, pero que sujeto y verdad aparecen como dos conceptos estructurantes en la obra de ambos autores, de Lacan, psicoanalista, y de Foucault, que fue sociólogo, psicólogo, antropólogo, bueno, hay un famoso texto, ¿qué es usted, doctor Foucault? Porque tuvo tantos títulos y se desarrolló tantas ideas que la obra pregunta, que el librito consiste en ¿qué es usted, doctor Foucault? Bueno, ahí cómo logra el poder imponer su verdad. ¿Ven? Acá aparecen dos conceptos muy importantes que son poder y verdad. Poder y verdad. Y acá, bueno, María Marta lo sintetizó. ¿Los podés leer? ¿Los podés ir leyendo, por favor, Hernán? Perfecto. El poder es la razón que ve, que controla, que domina, que instrumenta a los hombres. Desarrolla las ciencias humanas para conocer al hombre y dominarlo. El poder impone la verdad, poder comunicacional. No existe una sola verdad, se impone. Sujetar al sujeto. Bueno, de esta manera aparece esta cuestión en relación a la ciencia, al saber como poder, y este poder como la razón que controla, que domina e instrumenta a los hombres, ¿sí? ¿Quieres hacer algún comentario, Hernán? No. Bueno, este es un texto que nosotros leíamos antes en psicología, también de Foucault, pero que no lo hemos incluido porque era complicado un poquito las cosas, la crisis de la medicina y la crisis de la antimedicina, que es del 74, ¿sí? Pero esto lo vamos a saltear. Bueno, esto también corresponde a la crisis de la medicina, y ustedes en segundo año, en interculturalidad, van a ver el concepto de este texto, que es el nacimiento de la biopolítica. En primer año lo que van a ver de Foucault justamente es el concepto de sociedad de control. Vamos a pasar, sí, un instante que voy a detenerme acá, sí, porque vamos a ver a somatocracia, que es un concepto que aparece en la crisis de la medicina, que toma Foucault. Foucault viene de una familia burguesa, les quiero contar, Michel Foucault viene de una familia burguesa, el padre y el abuelo eran médicos muy destacados, justamente fueron médicos de los reyes, ¿no? Y de la alta burguesía francesa, así que este concepto de somatocracia aparece en el texto de la medicina, de la crisis de la medicina, y que podíamos, lo puede leer Hernán y vos después lo comentás, si querés, Maxi. Sí, está bien. ¿Puedo decir algo antes Claro, referido por a lo? supuesto. No,
me parece importante también que los estudiantes no se queden con la idea de que Foucault demoniza el poder, ¿no? Es decir, el poder nos constituye en el sentido de que todos nuestros vínculos sociales, institucionales, están atravesados por dimensiones de poder. Lo que Foucault critica sobre todo es cuando el poder queda estancado y construye una determinada visión de lo que la verdad es. Digamos, lo que Foucault propugna es el desafío de que el poder pueda circular, el desafío de que no sea solamente una voz la que se escuche o un modo de concebir la verdad y de entender al hombre el que predomine. Por eso Foucault también habla del desafío de realizar prácticas de libertad que suponen una liberación frente a esa hegemonía del dominio, pero que además luego de la liberación implica ¿sí? un trabajo sobre sí mismo para constituirse uno a sí mismo. No vale solamente, por ejemplo, liberarse de lo que se nos impuso en relación con la sexualidad, sino luego poder uno trabajar sobre sí mismo para, ejerciendo la libertad, constituirse a sí mismo. Pero el poder, digamos, no es algo que hay que demonizar, sino lo que hay que demonizar, entre comillas, para Foucault sería más estos espacios de dominación donde el poder está siempre de un solo lado. Ustedes piensen que esto que les dice Maxi también tiene que ver justamente con por qué se da este texto en primer año de una carrera de medicina, por qué se da Foucault. Quiero decirles que hay un video de Stanriver, de Darío Stanriver, en donde dice, y lo pasábamos en la facultad en su momento, donde dice, hasta en algunas privilegiadas carreras de medicina leen a Foucault. Bueno, así que ustedes se pueden sentir privilegiados porque en esta carrera de medicina leen a Foucault en 2 materias. Así que es como leen en Harvard, como leen en los países del primer mundo, los médicos también tratan de entender, introducirse a la obra de Foucault. ¿Por qué? Porque justamente el poder, que lo entendemos ahora como una teoría, un estudio sobre la prisión, va a tener que ver con todas las instituciones, y la institución médica como tal, donde justamente se interna, se controla, se dice, tiene el médico en su práctica puede justamente ejercer un control de este tipo, un poder sobre el otro, y es como este lugar de poder que tiene la medicina es interpelado por Foucault, y entonces de esta manera ustedes tienen las bases filosóficas y las bases sociológicas para entender y para poder interrogarse, interpelarse a cada uno de ustedes en su práctica, en el sentido de que cómo la medicina puede ser una forma de control sobre el cuerpo. Creo que una forma privilegiada del control sobre los cuerpos. Entonces, justamente, esta sería la base epistemológica, la base filosófica para que ustedes puedan entender esto. Acá, si vos lees Hernán, dale, esta parte del power, donde Foucault ahí utiliza Sí. el concepto de somatocracia, ¿no? Sí. Foucault utiliza el concepto de somatocracia, refiriéndose al poder que se ejerce sobre los cuerpos, pero luego, ese mismo año en otras conferencias en Río de Janeiro, utilizará otro concepto que será muy propio de su pensamiento y que sus seguidores lo continuarán: biopolítica, un concepto muy discutido y analizado que refiere al control que ejerce el poder a través de la tecnología sobre los cuerpos, la vida, la muerte, la reproducción. Ese concepto de biopolítica, que es posterior al de vigilar y castigar, ustedes lo van a ver en segundo año, pero justamente estamos tratando de dar un paneo sobre las grandes ideas de Foucault para que ustedes se ubiquen en lo que van a ver este año y lo que van a ver el año que viene, ¿sí? No sé si esto que yo les digo en relación a
en relación a esta idea, bueno, aparece la crisis de la medicina, el no saber ha dejado de ser peligroso y el peligro radica en el propio saber, ¿no? Justamente aparece en esta cuestión de las cuestiones de cómo aparecen. Después les vamos a subir este Power. Este Power tiene que ver, les vuelvo a decir, con el texto de la crisis de la medicina, que no lo pusimos como bibliografía porque era mucho texto para ustedes, pero que nosotros lo habíamos articulado a vigilar y castigar, ¿sí? Bueno, cómo, por ejemplo, aparece este concepto de la medicalización indefinida, ¿no? La salud se convirtió en un objeto de intervención médica, y acá aparece el concepto de autoridad médica, campo distinto de la intervención más allá de la enfermedad, en donde todo lo que aparece en relación a lo que es la normalidad. Quiero decir esto porque, y para que ustedes lo tengan para que ustedes lo vean, que uno de los maestros de Foucault fue Calinghem, que fue, lo van a ver también en salud mental, que fue su profesor, y que escribió ese gran libro que fue Lo normal y lo patológico, que es un libro central en el tema que estamos estudiando, y que ustedes recuerden que uno de los tantos textos de Foucault que va a escribir es Los anormales, ¿no? Cómo justamente a partir del poder y del saber, ¿no? Aparecen justamente cómo la normalidad y la normalidad es puesta en la picota por él. Para dar este ejemplo, bueno, ¿no? Aparecen ciertas cuestiones entre qué es lo anormal y no normal, porque vuelvo a decir, justamente lo del panóptico, en el panóptico aparece la idea de que el panóptico como tal no solo revela, vuelvo a decir, la estructura de la prisión moderna o del hombre y las mujeres controlados, sino controlados por un poder policíaco real o concreto, sino cómo aparece un poder controlador policíaco a partir de todas las instituciones. Todas las instituciones pueden convertirse en formas de controlar las acciones sociales. Penitenciarías, escuelas, regimientos, hospitales, toda institución a partir de un reglamento puede justamente condicionar este sistema de control, ¿verdad? Bueno, acá aparece como uno no es dueño del cuerpo porque justamente tiene que aparecer como alguien lindo, alguien bueno, alguien determinado. Bueno, ahí aparece este sometimiento femenino en relación a quiero parecerme a este modelo famoso, y bueno, y ustedes dirán, ¿eso tiene que ver con la prisión? Bueno, sí, con la prisión de los ideales que tenemos, ¿verdad? Si tenemos que ser de una u otra manera, no es necesario que estemos encarcelados puntualmente como para saber que estamos como dirigidos por ideas, ¿no? Acá aparece, bueno, unos chistes que ponía María Marta, diagnóstico, eso era antes, dice el médico, estoy haciendo un presupuesto, dice ahora. Bueno. María Clara. Sí, sí. No, yo pensaba también en esta idea Sí. de cómo el poder se ejerce sin ser visto, en lo que, digamos, tiene que ver con la configuración del deseo, ¿no? Y un ejemplo me parece muy cotidiano y muy patente, tiene que ver con lo que está pasando ahora, por ejemplo, con el Mundial, o con el tema de, por ejemplo, de que todo el mundo, incluso gente adulta, obsesionada por completar el álbum del Mundial. Es decir, en algún sentido, el poder va ejerciendo, ¿sí?, sus mecanismos de control para que nuestro deseo se, digamos, configure hacia un determinado horizonte, y, digamos, dejemos de ver otras cosas
que verdaderamente importan, ¿no? Como por ejemplo la injusticia social, o el hecho de que, digamos, eso, ¿no? Digamos, cómo se va configurando nuestro deseo a tal punto de que pareciera que el sentido de nuestra vida pasa por cómo va a salir Argentina en el Mundial, ¿no? Más allá de que Exacto. uno tenga el Tenga corazón ganas de que gane puesto, Argentina, exactamente. claro, pero es así como el poder se va ejerciendo sutilmente al punto de que antes lo que era, por ejemplo, para los chicos comprarles figuritas, ahora pasó a ser algo para, de hecho, yo tengo colegas que juntan acá en Perú las figuritas del Mundial, gente de mi edad. Los filósofos. Claro. Los filósofos de la figurita. Claro, exactamente. Y aparte, en esto que dice Maxi, podemos articularlo con lo que vimos en el malestar en la cultura, porque justamente cuando Freud dice, ¿cómo encuentra espontáneamente el hombre ciertos lenitivos, quiere decir ciertas salidas, uno podría decir, baratas al malestar en la cultura? ¿Se acuerdan cuáles eran las 3 formas que Freud encuentra como una salida espontánea, ¿no? De resolver estos temas del malestar en la cultura? Una de ellas, ¿se acuerdan ¿se acuerda? ¿Algún estudiante puede decir qué habíamos pensado como los lenitivos? ¿Qué habíamos estudiado con Freud? ¿Cuáles eran las salidas del malestar en la cultura? Bueno, uno justamente eran las potentes, ¿no? Las potentes distracciones, ¿no? Las potentes distracciones, justamente uno eran los narcóticos, otro las potentes distracciones y otro las formaciones sustitutivas. En las potentes distracciones, podemos decir que siempre en las potentes distracciones está jugado también el poder invisibilizado que nos pone por delante determinadas cuestiones en donde podamos distraernos de ciertos otros problemas. Y acá me detuve en esto, tengo miedo de los médicos que solamente saben medicina, que es de nuestro padre, podríamos decir, de lo que es la medicina con este enfoque social, que fue el doctor Ramón Carrillo. No tengo miedo de los médicos que solamente saben medicina. Entonces, como justamente la currícula innovada de medicina es transversalizada e integradora, e integrante, justamente estos temas están incluidos en esta materia, en psicología comunitaria, social e institucional, para que ustedes no sean médicos y médicas que solamente, ¿no? Ahí, si hablas, te puedo asociar al anclaje, por favor, ahí, Maxi. No estaba silenciado, María Clara. A ver si te busco en la vista, en la galería. Ahí está. Hola Sandra, ¿cómo te va? Sandra, cuando quieras participar, Sandra es socióloga, así que cuando quieras participar, estamos con vos. Entonces, me decís si te incluyo. Entonces, justamente aparece esta idea, ¿no? De vigilar y castigar, pero ustedes ven que es mucho más amplia, ¿no? Y que justamente, gracias al orden médico, el orden médico es un texto de Jean Clavrel, que lo escribe también, es un psicoanalista francés que lo escribe más o menos alrededor de los años 60, justamente aparece tomando estas ideas de la época, de los años 60-70, justamente la idea de que el orden médico es un orden que de alguna manera pone orden, ¿no? Ejerce un determinado poder en cómo pensar y qué pensar, ¿sí? Entonces, cuando ustedes piensen en vigilar y castigar, y un estudio sobre el nacimiento de la prisión, tienen que pensar en todas las formas metafóricas que aparece la prisión como tal. Será de alguna manera conducido por un determinado poder. Y como bien dijo Maxi, no tiene que ver necesariamente con un poder demonizado, pero sí con la idea de que, así como también lo vimos y vamos a articular con las representaciones sociales y con la construcción social de la realidad, vuelvo a decir, no percibimos a los otros ni percibimos las cosas que hay a nuestro alrededor desde una tabula rasa, desde una percepción limpia, sino que
estamos de alguna manera ordenados por los medios de comunicación, ordenados por ciertas situaciones discursivas en donde nos llevan a pensar de tal o cual manera. Podemos decir quiénes son los malos, los buenos, gracias a los que los comentan justamente en la televisión, por ejemplo, o en TikTok, o cómo se impone una idea, cómo se va imponiendo la idea, si la democracia es buena, si no es buena, si estamos mejor o peor que antes que hubiera democracia. Son lo que en un momento les expliqué que actualmente se llama agenda setting, ¿no? En el sentido de poder ir mostrando cómo se imponen los temas de los cuales hablamos. No es casualidad que si uno busca cuáles son los temas que aparecen más habitualmente, por ejemplo, en Twitter aparecen tales temas, bueno, porque hay formadores de opinión, y esos formadores de opinión, que también son las redes, hacen que de alguna manera estemos hablando de algunos temas y no de otros. Entonces, cuando estudiamos vigilar y castigar, justamente entendemos que vigilar y castigar también puede convertirse en un como devenir médico. Entonces vamos, ¿querés agregar algo, Sandra? No te escucho. No, María Clara, no, seguí, por favor. Bueno, muy bien. Entonces, en el texto que ustedes tienen ahí, sí que lo tienen que leer, aparece la idea, ¿no? Primero aparece una primera idea de cómo antes de que este poder aparezca invisible, digamos, el poder aparezca como invisible y los vigilados absolutamente visibilizados, esto queda claro, antes de eso aparecían otras formas de control. Y para explicarnos ese pasaje de cómo aparecen ciertos métodos de control, lo que está en juego es lo que Foucault va a presentar como define lo que es el panóptico, pero va a tomar como ejemplos previos a esto dos situaciones. Uno es cómo fue controlada, cómo se ejerció el poder para los enfermos leprosos y cómo se ejerció el poder durante la peste para justamente plantear ciertos controles para que esto no se expandiera. Puede parecer que el objetivo, la idea desde el cual está planteado, haya sido más o menos benevolente, pero la cuestión es que él toma la estructura de estos controles para ver quiénes después nos podemos constituir y esa es la idea de metáfora que les explicamos en el primer cuatrimestre, podemos constituirlo sin saberlo en leprosos metafóricos o en apestados metafóricos y se ejerzan sobre nosotros cierta situación de poder. Bueno, digamos, ustedes tienen las páginas ahí, aparece la idea del calabozo, ¿no? La idea del calabozo, y después aparecen dos modelos, ¿no? El de la lepra y el de la peste, que son dos modelos que trae Foucault, planteados así, en donde Foucault dice que son esquemas no opuestos, el de cómo se controlaba la lepra y cómo se controlaba la peste. Vuelvo a decir, ¿a ustedes les interesa cómo se controlaba la peste y cómo se controlaba la lepra? Ustedes dirán, no, bueno, porque actualmente en el siglo XXI, bueno, hubo pandemia después, ¿no? Que vamos a hablar de eso, que me parece que tiene que ver más con el cuidado de sí que con los métodos de control. Me parece que ahí hay que establecer una diferencia cuando se dictaminó el ASPO, que era el aislamiento social preventivo obligatorio, porque ahí teníamos que tomar conciencia de que no habiendo vacunas, como en un momento no hubo vacunas, la única manera que teníamos de cuidar y de cuidarnos era justamente sentirnos, como está el texto ahí de la pandemia, vulnerables y peligrosos todos, y
necesitamos tener que aislarnos para cuidarnos. Eso se intentó desde una política gubernamental de salud, digamos, poder hacer que tomásemos conciencia, pero lo que aparecía en épocas anteriores, digamos, para el control de las epidemias, le permite a Foucault lograr la estructura de lo que es el control mediante dos métodos que él dice no son opuestos, ejercen el poder, son complementarios, no necesariamente opuestos, pero sí vamos a ver disimilitudes, las diferencias entre uno y otro. Hernán, ¿querés agregar algo? Pensaba esto mismo que decías, María Clara, en el poder de lo médico, ¿no? Como, no solo volviendo a este mismo ejemplo de estandarización de los cuerpos, sino como hoy la misma medicina se transformó en un especialista en normalizar cuerpos, ¿no? El control del zinc, hay que hacer meditación porque hay que descansar, hay que tomar medicación y suplemento vitamínico, hay que adelgazar, hay que bajar el colesterol. Tengo alto el colesterol malo, pero bajo el colesterol bueno, tengo que comer omega. Bueno, toda esa lógica, que puede ser muy interesante porque viene detrás muchas veces del nombre de la ciencia o de la medicina, se ha transformado también en una forma de ir controlando, contorneando, digamos, los estándares de lo médico, ¿no? Muchas veces a costa de, no solo de grandes esfuerzos, sino también muchas veces de la mano del capitalismo, ¿no? En muchas de estas, Claro. ¿no? Cómo se crean instancias de control, ni hablar incluso en cómo, no sé, tenemos los dispositivos, ¿no? Las bandas que controlan la presión cardíaca, la presión respiratoria, el tipo de sueño, si sueño bien, cuánto de ese porcentaje es sueño profundo, cuánto de ese porcentaje es sueño liviano. A medida que la medicina se va instalando como una forma particular de ejercer el poder, nosotros lo vamos incorporando en nuestra cotidianidad, ¿no? Uno cree que monitorea su salud, y detrás de eso, por más que muchas veces ya haya resultados positivos, incorporamos de tal forma, ¿no? las normas de lo médico que van contorneando y van en algún punto ejerciendo ese poder. Hay que dormir más temprano, porque si no dormimos más temprano, no logramos adquirir esa cantidad de horas de sueño necesarias. Vuelvo a lo mismo, hay un fundamento médico, un fundamento de salud, pero va calando de tal forma, ¿no? En algún punto hasta microfísicamente ese poder, que terminamos adaptándonos a ciertos patrones, que vuelvo a lo mismo, muchas veces vienen como recomendaciones médicas, pero en definitiva controlan nuestros cuerpos, nuestros hábitos, y nos dicen qué consumir, cómo consumir, de qué forma consumir. Entonces creo que es un buen ejemplo de cómo a veces, por más que haya buenas intenciones, probablemente la medicina termina siendo una instancia disciplinadora, ¿no? Una forma particular de ejercer el poder. Y ustedes fíjense cómo algo que aparece como muy bueno y planteado como uno de los ideales, que es el desarrollo, por ejemplo, del deporte, lleva a que gente, ¿no?, que muchas veces consulta, esté como totalmente obsesionado, podríamos decir, y hasta a veces lesionado por ciertas prácticas del deporte que están destinados a deportistas de élite, ¿no? Pero hay que correr tal maratón, hay que desarrollar tanto ejercicio médico por día, tanto ejercicio, físico por día, ¿no? Hay que no parecer vieja, hay que no ser gorda, hay que ser de tal, lo digo en femenino porque esto en general en el cuerpo de las mujeres ha tenido una incidencia fortísima, ¿no? Entonces justamente como hay prisiones reales y también prisiones simbólicas. Entonces estas prisiones, justamente, uno, digamos, está en interpelar, en comprender este tipo de mecanismos que son las bases, digamos, de lo que ustedes por ahí en el ciclo inicial de medicina lo vieron como justamente que hay que ser empático con el paciente, una especie de pastoral que se les da, ¿no? Cuando ingresan hay que ser empático, regular la igualdad entre paciente y médico, etcétera, etcétera. En lo que estamos viendo ahora, justamente con fundamentos más epistemológicos y con autores que han sustentado estas bases, es que el saber es poder, y es que es muy difícil justamente modificar
establecer un índice de equidad, ¿no? La desigualdad de saberes, digamos, la diferencia de saberes no tiene que llevar a una desigualdad social, justamente. La diferencia de saberes tiene que llevar o tendría que llevar a una complementación de estos saberes, pero ahí se juega esta dimensión del poder, digamos, ¿no? Entonces, lo que aparece bueno en cierta medida, después aparece como justamente conducido como en una manera en donde se tiene que ser de tal o cual forma. Cuando Foucault, en el texto que ustedes tienen para leer, toma esta cuestión de cómo se manejó la lepra y cómo se manejó la peste, ¿no? en la antigüedad, justamente él dice que yo voy a hacer como un cuadrito, voy a leer un cuadrito que hice, ¿no? que se puede desarrollar del mismo texto que ustedes tienen, pero que en la lepra, en la fantasía hay que hay un contacto enfermante, ese contacto enfermante con el otro, ¿no? Y que ven que es interesante cómo el contacto con el otro siempre aparece en una forma un poco enfermante, ¿no? El otro, Sartre, que fue un filósofo existencialista también de los 60, también francés, justamente decía, el infierno es los otros, ¿no? Entonces uno podría decir, cómo los sujetos, cómo las personas, encontramos en los otros a veces la mayor felicidad, la felicidad del amor, del compartir, del estar bien, y también encontramos la envidia, los celos, la competencia, la rivalidad, el otro como enemigo, ¿no? La dimensión del hombre como lobo del hombre, ¿no? Esta cita no es de Sartre, vos, ¿no? Pero la idea de poder plantear cómo el otro, entonces, vamos a ver la lepra y la peste, pero para que ustedes vean métodos de control con las fantasías subyacentes, es como van a ver farmacología, digamos, van a ver la estructura de cómo funciona algo, y viendo la estructura de cómo forma algo, gracias a la metáfora, ustedes lo van a poder llevar a sus ámbitos habituales de trabajo, les va a permitir el desarrollo de esto. Entonces, en la fantasía de la lepra aparece el contacto enfermante. En cambio, en la peste, en la fantasía que sostiene, la peste es la peste bubónica, voy a aclararlo porque ustedes son jóvenes estudiantes de comienzo del estudio de la medicina, es la peste bubónica, ¿no? Que mató a la mitad de la humanidad, digamos, y cómo aparece el leproso y el apestado, digamos, de diferente manera. Entonces, la fantasía de la peste es justamente el de la confusión y el desorden, dice Foucault. Y, por ejemplo, en la lepra, los rituales contra los cuales aparece esto otro que puede enfermarnos, o cómo nos puede enfermar el otro, para la lepra aparece la exclusión y el exilio. ¿Quién no ha visto alguna película, ¿no? En donde los leprosos son exiliados, se les ponía una campana, un cencerro en el cuello, y a medida que se acercaban, los otros iban huyendo de las ciudades, ¿no? Digamos, a los leprosos se los exiliaba de la ciudad. Ustedes piensen en todo lo que implica los métodos. Es muy sencillo, por ejemplo, en los hospitales públicos polivalentes, siempre los servicios de salud mental, antes de la ley de salud mental, aparecían separados del resto de los servicios. Es muy interesante. Ahí puede verse un pequeño exilio, ¿no? Un exilio exterior, a no estar integrados. Ven que esta fantasía de la lepra como exclusión y exilio pueden también verlo en los procesos educacionales, en donde antes de que se produjesen leyes de integración, los niños y niñas que tenían dificultades, digamos, que no entraban en lo que sería la curva de Gauss del aprendizaje, del proceso de lectura y aprendizaje, eran exiliados y eran llevados a escuelas especiales. Ahí ven cómo se ve, por ejemplo, la lepra sirve para ver la lepra, son exiliados de la ciudad en la antigüedad, pero cómo al recortar la estructura y ver el procedimiento, este procedimiento se puede ver en la actualidad o se puede ver en procedimientos sociales actuales. Entonces aparece
con la lepra el exilio, que se vaya lejos, que se ponga a distancia. Y justamente en la peste, lo que aparece como el ritual en contra de la peste bubónica es el encierro. Entonces, cómo aparece una reticulación de la ciudad, cómo aparece el encierro, cómo aparece el concepto cuarentenal, en donde aparece de otra manera, que sea encerrado. Ahí pueden ver todas las prácticas, por ejemplo, las prácticas, no les estoy hablando de la antigüedad así tipo, ¿no? Ni de la historia medieval, en el cual es especialista Maxi, de filosofía medieval, sino la idea del encierro, en donde cualquier persona que tenga un trastorno mental, por ejemplo, es rápidamente encerrado para controlarlo. Bueno, la ley de salud mental ha tratado de resolver que el encierro no sea la única respuesta, aunque a veces sí se requiere internación psiquiátrica, y yo sé, porque trabajo en hospitales públicos, porque mi formación es psiquiátrica, que a veces es necesario internar. Pero lo que es importante es saber que internar en lo que corresponde a la salud mental no se convierte en un encierro. Yo creo que hay que diferenciar cierta internación que es beneficiaria para el paciente en su momento de crisis y para la familia del encierro. Una cosa es, creo que tenemos acá, y gracias al texto de Foucault, podemos, o me permite a mí pensar, que no toda internación tenga necesariamente la estructura cerrada de la estructura de castigo que tiene el encierro. Bueno, con respecto a la lepra, aparecen justamente, por ejemplo, sueños políticos. ¿Cuál es el sueño político que sustenta la idea de la lepra? Es la comunidad pura, una comunidad pura de algo. Por ejemplo, los que les gusta ver películas de guerra o los que saben algo de la Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo, ¿qué se les ocurre cuando yo les digo que Foucault dice que el sueño político que sustenta el modelo de la lepra es la comunidad pura? ¿Se acuerdan de algo que ha sucedido? No hace mucho, por ejemplo, en el mundo, con respecto a poder pensar una comunidad pura. Bueno, el nazismo y el fascismo fueron justamente, claro, ahí está, muy bien, Celeste, muy bien, mantener la raza aria. Por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial, ¿no? La Segunda Guerra Mundial, los judíos, digamos, otras comunidades fueron perseguidas, judíos básicamente, pero también gitanos, también cierta ala del catolicismo, cierta área, digamos, ciertos sectores. Lo que se pretendía es que justamente apareciese una comunidad pura. Y ustedes ven que no eran porque eran leprosos, pero ven que el sueño político, ven cómo a partir de una experiencia, si uno toma la experiencia y encuentra la estructura de esa experiencia, puede volcarlo a situaciones, a otras situaciones, por este proceso de una cosa por otra cosa que hemos visto de la metáfora, y cómo lo sucedido en otros momentos puede servirnos para resignificar el hoy. Ven que esta idea del sueño político de la comunidad pura que aparece en el control de la lepra, no solamente apareció en la antigüedad, sino que aparece cada vez que ciertos, como decía Maxi, ciertas cuestiones en donde el poder reconcentrado o el poder autoritario o el autoritarismo empieza a tratar a alguien como leprosos. Ustedes después lo van a aprender en infecciosas, ¿no? Pero, bueno, infecciosas yo lo digo como lo cursé yo, pero agentes en nuestra currícula tiene otro nombre la materia, pero la lepra no es una enfermedad muy contagiosa. Sin embargo, la idea social de la lepra sí era muy contagiosa. ¿Ven? Ahí aparece una enfermedad de infección, una infección crónica que sí termina en sus últimos momentos con la mutilación, etc. Pero no van a calcular
cómo se transmite la contagiosidad de lo que es una influenza, de lo que es un resfrío, a lo que es la lepra. Si fuera así, estaríamos como todos leprosos. Pero sin embargo, el modelo social que está en el poder es tratar como leprosos a aquellos que aparecen como diferentes. Y el sueño político, ¿ven? Entonces aparece esto de, esto se los explico así con tanta especificidad, porque después lo que vamos a tomar también en el final, ¿no? Esto es lo que les quiero decir. Y la peste, digamos, sustenta el sueño político de la sociedad disciplinada. Cada uno en su lugar, nadie se mueve de ningún barrio, todo el mundo está quietito en su lugar, todos aparecen de alguna manera, cuadriculados, puestos. Entonces eso es lo de la sociedad disciplinada, ¿no? Disciplinada en donde, por ejemplo, nosotros sabemos que las clases más vulneradas de Mar del Plata, los sectores más vulnerados de la sociedad marplatense, aunque parezca mentira, los chicos, los niños, las niñas, no aparecen, no conocen el mar. Los sectores más alejados de Mar del Plata, ¿no? Ustedes saben que no conocen el mar. Me acuerdo con un intendente que había en Mar del Plata, que había un plan de gobierno municipal que se llamaba Conociendo el Mar. Y me acuerdo una vez un tarado que hablaba por televisión, que decía, ¡ay, qué vivo el intendente de Mar del Plata! Llama Conociendo el Mar. ¡Ay! Se reía del intendente que había planteado ese programa de gobierno municipal, sin entender que la gente que es vulnerable y vulnerada, muchos de los jóvenes y de los niños no conocen el mar. Esto parece raro, pero ustedes ven que esa es por ejemplo, también lo podemos ver en Bariloche. En Bariloche, la gente que vive en el Alto, se llama así, en el Alto, en los sectores más vulnerados de Bariloche, no conocen el centro cívico. No pueden bajar al centro cívico. Esa es una sociedad, justamente, que también lo vieron con Rodríguez Alzueta, en ese concepto que se llama gentrificación, no gentry en inglés, que justamente cómo se van dividiendo las ciudades por su poder económico y social, y se van armando, de alguna manera, barrios. A ver, podríamos decir, los barrios cerrados son una expresión máxima de eso, pero también podemos decir que cómo se van distribuyendo las personas en la ciudad y las locaciones tienen que ver. Todo barrio de última es un barrio cerrado, podríamos decirlo en un extremo. ¿Por qué? Porque no es lo mismo vivir en las afueras de Mar del Plata, donde hay un problema de transporte público para acercarse a ciertos lugares, que vivir en lugares más de moda o más chetos dentro de la misma ciudad. Entonces, ahí ven que la idea de la peste, de una sociedad disciplinada y cada una en una cuadrícula, se puede aplicar a la peste, pero también se puede aplicar a lo que vivimos cotidianamente. Lo que vivimos cotidianamente es que por ahí hay sectores que les cuesta llegar mucho a otros lugares. ¿Se va entendiendo esto que voy diciendo? Para los estudiantes, que cada vez son pocos, pero no sé si se fueron los otros, pero se va entendiendo cómo son modelos extremos, el de la lepra y la peste, pero ustedes tienen que entender, cuando leen, que cuando están leyendo algo, eso debe ser resignificado, puesto a punto, entendido, para entender nuestra sociedad actual, porque tienen absoluta vigencia esos modelos. Aplicar, no, hay un axioma o una forma de decir, Maxi me corregís, ¿no? Pero para novedad los clásicos, ¿no? Dice, para novedad los clásicos. Entonces, ¿quiénes son los clásicos, los verdaderos autores? Aquellos que dan ideas que les persisten a su propia vida y nos permiten, aunque hayan sido escritos unos años atrás, tornarlos vigentes en una realidad diferente. ¿Por qué? Porque se ha encontrado la estructura de eso, entonces se puede aplicar a lo que está pasando ahora. Entonces ven que este reticulado
que aparece en la peste, es el reticulado social que se vive con barrios que tienen acceso a diferentes cuestiones o a no. María Clara, Sí, dale, ayúdame. ayúdame. No, creo que estas dos metáforas, como vos decís, son sumamente significativas para entender el poder como dominación. Es decir, por un lado nos proponen la idea de un adentro y un afuera, ¿no? Con la lepra. Hay alguien que está adentro y alguien que está afuera. Y esto también se pone de manifiesto en el hecho de que siempre hay un discurso de lo políticamente correcto y uno, más o menos conscientemente, tiene miedo de decir algo que lo ponga afuera, ¿no? Que lo ponga en el bando de los que están afuera, que lo ponga en el bando de los leprosos, digamos. El poder se ejerce sutilmente de este modo cuando instala un discurso políticamente correcto. Y por otro lado, con el tema de la peste, me parece que se pone de manifiesto en lo que hoy se entiende como atomización social, ¿no? Es decir, por un lado, digamos así, nos venden la idea, que bueno, que vos la conocés mucho mejor que yo, de la autorrealización, que ya no hay nada dado a partir de lo cual yo pueda realizarme, sino que yo tengo que ser el constructor de mi propia vida, de mi propia concepción de lo que quiero, pero por otro lado tenemos gente que, digamos, dejó a un lado los, digamos así, los modos tradicionales de realizarse como persona, pero se somete a paradigmas de consumo, a paradigmas estéticos, como vos nos mostrabas en las imágenes del PowerPoint, ¿no? Es decir, creyendo que somos libres, porque nos liberamos, por ejemplo, de los modos tradicionales de concebir la moral, nos liberamos del hecho de que ya no hay un orden de las cosas dado al cual yo deba adecuar mi vida, pero por otro lado nos sometemos a paradigmas de consumo, a paradigmas estéticos, y lo que hace el poder es precisamente atomizar, es decir, es el modelo de la peste, atomizar. ¿Por qué? Porque en el fondo el hombre es un ser esencialmente comunitario y se realiza siempre junto con otros y gracias a otros. Pero cuando el vínculo social está fragmentado y las personas se sienten meramente individuos, como vos decías también, los otros ya no son compañeros de ruta, son competidores, son enemigos, son personas que vienen a, digamos, a poder quitarme lo que yo tengo, ¿no? Eso, o sea, son dos metáforas que siguen plenamente vigentes. Exactamente. Tal es así, siguiendo lo que dice Maxi, que Foucault, justamente en el panóptico, en el capítulo 7 del Vigilar y Castigar que estamos comentando, lo que dice es que si extremamos el modelo de la lepra, es el modelo de los juristas, digamos, ¿no? De los juristas en su máxima expresión, sueñan con la naturaleza, digamos, en donde aparecen una teoría del derecho y de las leyes, en donde aparecen como lo bueno, la ley marcaría esto del adentro y del afuera, los que estamos en la ley y los que no están en la ley. Ven, como yo digo, los que estamos en la ley, ¿no? Y los que están fuera de la ley. Y justamente los gobernantes, extremando la función de gobernar en el sentido más fascistoide, ¿no?, del término, justamente lo que quieren es sueñan con la peste, porque sueñan con la gobernabilidad, y la gobernabilidad que sería tener muy como dice Maxi, muy apartado, muy segmentado, atomizado la sociedad, como para justamente encontrar rápidamente la gobernabilidad de una sociedad que no se comunica. Piensen en la currícula innovada. También podríamos, la forma anterior de estudiar medicina podría entenderse como una atomización de entender cada cosa, primero la anatomía, después la histología, embriología, después la fisiología. Entonces aparece como más gobernable el enseñar, más gobernable.
¿cuál es el desafío de la currícula? Justamente plantear cómo es la anatomía del brazo, cuál es la fisiología del brazo, qué puede acontecer, digamos, a ver, si les enseñan miembro inferior y cintura escapular, una cosa es mostrarles cómo está armada la cadera, y el año que viene la cadera, lo que es el muslo, después la pierna, el año que viene ven la fisiología, el otro año ven la patología. Si ustedes lo ven como más integrado, claro, requiere más pensamiento, requiere más trabajo de parte de los docentes y de parte también de quienes están aprendiendo, ¿no? Pero, por ejemplo, es interesante saber que si yo sé que el cuádriceps es extensor, ¿no?, del muslo, ahí me pongo de pie, del muslo, bueno, lo manejo mal esto, del muslo, ¿no?, es extensor del muslo, bueno, cuando llega una persona que está caminando y hace este movimiento, es porque justamente tiene apoya en la mano, justamente hace la fuerza que el cuádriceps no puede hacer, y eso se ve integradamente. Ven que esta idea de la utopía de la ciudad perfectamente gobernada, con una jerarquía, con un reticulado, se puede ver tanto en ciudades, como se puede ver también, porque podríamos decir, estudiar medicina, por eso me detuve en la parte del PowerPoint, en donde decía, me dan miedo los médicos que solamente saben medicina, porque esa sería la idea de la medicina como una disciplina pura. Por eso aprendimos que la medicina no es solo ciencia, es una práctica social. Y como es una práctica social, pero no porque ustedes estudian en esta carrera, los que estudian en las carreras más tradicionales también es una práctica social. Esto es muy importante que lo entiendan. No es porque ustedes van a ser médicos más sociales que los otros. Los que estudian de una manera en donde no saben qué es el sujeto, cuáles son los vínculos, también ejercen una práctica social diferente a la de ustedes, esperemos, que ustedes puedan mejorar la práctica social que se da en la medicina, ¿no? Pero no es que ellos al no darle estos temas no hagan una práctica social, porque si yo entro, como les he contado, como me pasaba a mí cuando era instructora, ¿no? O que entraba y los médicos desde la puerta chistaban a los pacientes para que entraran, entre usted, eso también es una práctica social. Es una práctica social como decirle, Juan Pérez tiene su parte teoría y práctica, claro, claro. Sí, nosotros, claro, la docencia es una práctica también, muy bien, Claudia Manso creo que fue la que habló, la que escribió. Sí, claro, la docencia es una práctica. Entonces, no es que eso de que ustedes van a ser médicos sociales, cuando me dicen los taxistas, ¿qué van a ser médicos sociales? Digo, todos los médicos, señor, son sociales. Porque el que solamente atiende ricos en Buenos Aires, en los sanatorios más caros de Buenos Aires, esa es una práctica social. No deja de ser una práctica social. Será una práctica social para privilegiados, pero no deja de ser una práctica social. Si no pareciera que el estudiar transmitiendo que van a ser médicos con una orientación generalista es una práctica social. Y el pensar que van a ser hiperespecialistas no es una práctica social. Eso lo vamos a tomar en el examen. Vamos a anotarlo. Son prácticas sociales diferentes. ¿Me explico lo que digo? Si alguno está despierto, que no seamos Marcos Aymar, Sandra Piccinini, Hernán y Maxi. ¿Se entiende esto? Claro. Porque no hay que ser, gracias Claudia, no, Manso, no hay que ser tan salame de pensar, bueno, entonces nosotros tenemos la práctica social y nosotros no tienen una práctica social. Sí, es una práctica social dirigida. Leila, que decís, nosotros seríamos más conscientes de la sociedad para formarnos. Claro, y sí, seríamos más conscientes de lo que son prácticas sociales, porque hemos pensado más, o porque hemos pensado más sobre esto, ¿se entiende? Cada profesor, y está muy bien que así sea, tiene su convicción puesta en su materia. Yo soy una convencida de que cada profesor, cada docente tiene que dar su materia con la mayor pasión, tenemos que seguir estudiando y trabajando, y si uno tiene 60 y pico de años y sigue leyendo a la noche para dar clases, está muy bien, porque cuando uno
deja de estudiar, tiene que dejar de practicar la medicina. Tiene que dejar de hacer su práctica. Cada uno tiene que formarse en su práctica. Y para eso hay que estudiar siempre. Siempre hay que estudiar. Lunes, martes, sábado, domingo, siempre hay que estudiar. Si no, uno se dedica, yo que sé, a ganar plata que no tengo ni idea de cómo se hace, o poner una fábrica de pochoclos, o no sé qué cosa hacer que no, el Todopoderoso no me ha puesto el chip a mí en la cabeza. Pero bueno, mientras que nosotros practiquemos, en mi caso el psicoanálisis, ¿no? Pero también me he desarrollado una práctica como psiquiatra, que es parte de la medicina y todo lo demás. Bueno, uno tiene que estudiar eso. Entonces, eso es una práctica social. El que no estudia también tiene la práctica social, de la vagancia. El que siempre hace lo mismo, porque, bueno, porque no, que me voy a poner a repasar, que me voy a poner a estudiar. No, mejor les damos así, no importa, ¿para qué les vamos a dar Foucault para confundirlos? No, les damos Foucault para que entiendan que la realidad es compleja, y que si no ustedes son unos enanos, se quedan como unos enanos bonsái con respecto a lo que sucede epistemológicamente y en la realidad, y se quedan como tarambanitas que solamente saben algunas cosas. ¿Me entienden, chicas y chicos? ¿Me entienden? Esto es importante. Nosotros somos unos convencidos de eso. Somos unos convencidos, somos sujetos de la historia y sujetos de la razón. No nos cabe ninguna duda de eso. Y entendemos que tenemos que transmitir estas cosas. Nosotros también, para corregir ciertas prácticas, si no actuaríamos como máquinas, si nos dejaríamos llevar exactamente por lo que hace la multitud. Ahora, en lugar de multitud, Leila, ¿cuál es tu apellido, Leila? Que como sale Leila, ¿cuál es tu apellido? Briandi. Leila Briandi. Claro, Leila, ahora en lugar de multitud aprendiste otra palabra. Aprendiste por lo que manda el poder, ¿entendés? Y sabés que multitud no es multitud, sino relación entre saber y poder. ¿Te gustó? Ahora ya aprendiste esto, ¿me entendés? Por si no, la multitud, porque vos vas a ser una multitud, no sé, a comprar una entrada para ver Coldplay, también es una multitud, pero bueno, no sé qué harán, no sé cómo se habrán vendido las entradas, tampoco yo no compré, obviamente, pero bueno, pero el tema no es lo que hace la multitud, sino lo que el eje poder saber te está condicionando a hacer. Ahora ya aprendiste eso. Antes pensabas que era la multitud. Está muy bien. Gracias, porque esas cosas nos ponen muy contentos, porque hace. ¿Algún otro estudiante tiene algún comentario para hacer sobre esto? Porque obviamente que vamos a tener que seguir la clase que viene, que es feriado, pero el 28 de noviembre el 21 es feriado, no hay clase, pero el 28 vamos a tener que seguir con esto. Pero ¿entienden esto que les estamos enseñando en relación a el modelo de la lepra, el modelo de la peste, y como dice Foucault, no los crean opuestos, son modelos de control, ¿no? Modelos de una sociedad disciplinar. A ver si lo digo bien, qué piensan Hernán y Maxi. A medida que se va invisibilizando más las prácticas de poder, ¿no? Se va llevando más de una sociedad disciplinar, digamos, en donde el máximo nivel de la sociedad disciplinar por ahí es el suplicio, el castigo así físico, el azote, ¿no? a los condenados, a una sociedad de control más invisibilizada, ¿no? Digamos, un control del cuerpo, un control de lo que fue llamado gobierno de las almas. Me parece que esto está correcto plantearlo así. ¿Ustedes qué piensan? Bueno, está Maxi, que es especialista, me imagino, ¿no? ¿No es un poco la lectura que hace Deleuze, Maxi, cuando empieza a hablar de sociedades de control? ¿No? Claro, sí. Bueno, yo creo que es así, en la medida en que el poder se hace más sutil, se ejerce de un modo más, digamos así, no tanto sobre los cuerpos, sino sobre el alma, y va configurando la subjetividad de las personas. Por eso Foucault insiste en el desafío de una ética como práctica de libertad, una ética que
es capaz de poner delante de sí aquello que se nos quiere imponer, y a partir de ahí que cada uno ejerza el desafío de construirse a sí mismo, ¿no? De practicar la libertad para cuidarse a sí mismo, edificarse a sí mismo. Después yo pensaba, María Clara, recién cuando vos hablabas, Sí, ¿no? En estas dos grandes formas de prácticas sociales, ¿no? Una práctica en la cual por ahí la medicina se puede ejercer como un medio para mi propio beneficio, lo que vos decías de los médicos que por ahí atienden a los ricos nada más, es decir, ejercen la medicina simplemente como un medio para su propio beneficio, y aquellos que son capaces de entender la medicina como una práctica en la cual, si bien yo me beneficio, ¿sí?, también me doy cuenta de que me beneficio poniéndome al servicio de los otros, ¿no? Eso es esencial, porque, y esto también trae a colación lo que vos decías como poder, porque el poder se puede entender como dominación, pero también como servicio, ¿no? Y digamos, entonces el desafío es que el poder pueda siempre ejercerse como un medio de servicio al bien común, al bien de aquellos que en algún sentido cada uno tiene bajo su cuidado, ¿no? Esa es la cara, digamos así, laudable del poder, ¿no? exactamente, porque saber que hay que dar una angina pultácea es saber y uno tiene un poder. Pero claro, bueno, pero saber que se tienen que dar antibióticos y por qué, y qué efectos trae el estreptococo beta hemolítico, digamos, tiene un sentido, ¿se entiende? Tiene un determinado sentido. Ahora, si eso yo lo voy a usar solamente para restringir en una acción, uno podría decir, deleteria sobre el otro, bueno, eso, ese saber y ese poder están planteados, porque siempre se habla del poder médico hegemónico. Acá lo que les estamos mostrando es que a partir de Foucault hay muchos poderes hegemónicos, los medios de comunicación, ¿se entiende? No, el poder médico hegemónico es uno de los tantos poderes hegemónicos, ¿no? Entonces, eso me parece importante. Esta dimensión del el ser, la idea del panóptico, que vamos a seguir trabajándolo el 28 de noviembre, la idea del panóptico, del ser visto, perdón que no desactivé el WhatsApp de acá, y justamente me está escribiendo María Marta Mainetti. La idea la idea de el panóptico, la idea del controlar y vigilar, justamente vamos a ir trabajándola más, pero me parecía muy importante generar esta primera introducción a lo que fue, a lo que es Foucault, a estos dos modelos básicamente, y a pensar esto del saber y poder. Por ejemplo, que Lelia haya podido entender la multitud, y ahora que sepas que se llama saber y poder, y que se llama, bueno, esto es aprender, eso es aprender. Y bueno, aprender tiene que ver con estos casos. Me parece que con lo que vimos hoy, para entrar después bien a lo que es el modelo del panóptico, al modelo de cómo, porque hay digamos, hay una idea que quisiera poder transmitir la clase que viene justamente para que el tema, que es el panóptico como productor de subjetividad. Entonces me gustaría poder trabajar esto que Foucault plantea, el panóptico como producción de subjetividad, que ya Maxi les dijo algo, en relación a poder disociar esto que Foucault plantea también en el panóptico, que lo toma del psicoanálisis, que es disociar la pareja del verse y ser visto. El ver y ser visto se disocia, y el que es visto, son vistos todos, digamos, somos vistos todos por lugares centrales en donde, como muy bien les explicó Maxi, tienen que ver con una idea muy sencilla de
uno que mira una cámara. Todos hemos visto las películas donde están los canas así sentados leyendo el diario y están un montón de cámaras ahí funcionando. No, eso es un panóptico, la idea del cana gordo, tomando café y fumando, y ve todo lo que pasa ahí, y siempre está el bueno que puede zafar, ¿no? Del panóptico. Vieron que ding, 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 ve cómo puede salir el protagonista de la serie, puede zafar de eso. Pero uno podría pensar, un gordo, ¿no? Un tipo, ahí ven gordo, ahí la representación social de gordo, pero los canas están planteados así, porque nosotros son los detectives que corren por la ciudad, y son atléticos y lindos, pero ahí el que mira el panóptico son esas grandes múltiples cámaras, más que decir grandes, serían múltiples cámaras que van enfocando diferentes lugares. Y ahí tienen un solo guardia para muchos actores sociales. Bueno, me parece que vamos a dejar acá y avísenle a los que no vinieron, que es el tema para que este tema se suma al final. Bueno, no sé si alguien quiere hacer algún comentario para ir cerrando o alguna pregunta, y nos vemos a ver el 28 de noviembre porque el próximo lunes es feriado. ¿Alguien quiere vamos a ver si podemos hablar un poquito también de la articulación saber y sujeto para Foucault en articulación con Lacan? Después les paso el texto a los que les interesa. Es de un profesor de la UBA. ¿Quieren el último seminario, qué temas serían? El último seminario serían estos temas, Claudia. Saber y poder, Foucault, serían esta clase y la que viene. Con esto daríamos por terminado el dictado de la materia, después viene el repaso, ¿sí? Pero esto es un tema que no les incluimos en el segundo parcial, para que pudieran, en una síntesis, dar el segundo parcial en esas 10 preguntas que les tomamos del choice, y puedan ahora, pero ahora van a repasar primero el segundo parcial, más Foucault, que se agrega en el final. ¿Me entendés? Para no recargarles el segundo final, porque ustedes estaban muy exigidos con otras materias. ¿Se comprendió cuál fue la idea? El final es el 23 de diciembre. ¿Sí? Bueno. Después les vamos... bueno, muy bien. Bueno, si esto es todo, nos despedimos del gran doctor Foucault, ¿sí? Del gran Michel, ¿sí? Hasta el 28 de noviembre. Lean la ficha que tienen ahí, no la ficha, el texto que tienen subido en el campus, que es Vigilar y Castigar, ¿sí? El capítulo 7, que comienza acá, que está el panoptismo, ¿sí? Acá está como 3 el panoptismo, pero porque copiamos, es exactamente del texto, yo lo verifiqué, es este texto, pero está armado de diferente manera. Tienen que leer el panoptismo. Y si alguno alguna vez quiere leer Vigilar y Castigar, bienvenido sea. Bueno, gracias Maxi por haber participado. Bueno, gracias por ha sido un haberme gusto invitado, volver a María verte. Clara. Gracias Hernán. El Saludos 28 a por ahí todos. también podés participar, ¿no Maxi? Sí, nos mensajeamos y con gusto Muy compartir bien. con ustedes. Bueno, Beso. muchas gracias a los que han sobrevivido. Ahí acá veo que hay algunas más. Bueno, gracias Leonela. Bueno, gracias Hernán. Gracias Marcos. Gracias Sandra Piccinini. Y nos vemos el próximo 28 de noviembre. Que les vaya muy bien. Chau, chau. Buena semana, nos vemos. Chau, chau.